defensora del pueblo, correcto, Nadia Cruz, que hoy ha hecho noticia al anunciar una acción legal en contra del Estado boliviano por esta situación. Defensora, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por atender nuestra solicitud. María René, buenas noches, un cordial saludo a todo el estudio de TV. Espero que ustedes se encuentren bien con sus familias y con buen estado de salud. Sí, preocupados como Defensoría del Pueblo, más que un reclamo, porque en un inicio fue una solicitud, casi un ruego al Estado de ayuda humanitaria. El viernes pasado empezamos las gestiones nosotros como Defensoría del Pueblo con los distintos ministerios, con Presidencia, con Gobierno, con Cancillería. El día domingo yo me comuniqué personalmente con el ministro de Defensa y todos tenían conocimiento de que en esta población o en este grupo grande existían poblaciones en situación de vulnerabilidad, existían niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y demás. Lastimosamente el gobierno ha sido muy torpe, yo diría casi autoritario en la forma en cómo se ha respondido a esta población. Y hoy mismo, si bien se ha señalado que se va a generar la repatriación y se va a permitir el ingreso a fronteras como si fuese una buena voluntad del gobierno, hay que aclarar, es parte de su trabajo, es algo que no hicieron desde el viernes pasado. Han generado una situación de vulnerabilidad y de riesgo para esta población que no la van a poder remediar porque ya se ha efectuado. Ahora, nosotros hemos presentado ya una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano por estas actitudes torpes, autoritarias y sin contenido ni respaldo técnico. Lo único que nos han respondido a la Defensoría del Pueblo es una consigna: nadie sale, nadie entra. ¿Qué significa nadie sale, nadie entra? Que no se va a mover nadie cuando tenemos gente que está en movilidad humana. Tenemos más de 200 personas ahora con la frontera en Chile. Hay otras personas que están varadas en otros países que debemos aclarar y tenemos denuncias de que los consulados les han apagado los celulares. No tenemos asistencia consular para bolivianos en el mundo. Tenemos más de 700 personas en este momento que están varadas al interior del país. Personas que, porque no han podido volver a su lugar de origen, han perdido su fuente de trabajo. Tengo médicos dentro de este grupo. Tengo personas que se han movido de un departamento a otro por un tema de asistencia médica. ¿Qué alternativas plantea la defensora? Hay una sola, María René. El Estado tiene que gobernar, el gobierno transitorio tiene que gobernar para el 100% de bolivianas y bolivianos. Para eso uno es gobierno. El Estado, el gobierno, tiene la obligación de garantizarle los derechos a toda la población y dejar de mentirnos. El coronavirus no ha llegado, no se ha importado el coronavirus porque la gente se ha movido o se ha internado al país. No es esa la causa. ¿Sí, no? El coronavirus se ha internado porque el Estado no ha implementado en su debido momento todos los mecanismos de control. Y cuando hace 2 días el ministro de Defensa decía que el Estado boliviano no tenía capacidad para controlar a 200 personas en frontera, significa que no tiene capacidad para controlar 200 personas dentro del territorio. Actualmente, hoy me están llegando nuevas denuncias de que se rehúsan a hacer las pruebas de COVID en Potosí, donde se está incrementando el número de casos. A los familiares de 2 personas que han sido ya diagnosticadas con COVID. La gente quiere someterse a las pruebas. ¿Por qué otros estados dan facilidades para que la gente pueda masivamente acceder a las pruebas y detectar y controlar a las personas que puedan estar infectadas? ¿Y por qué Bolivia no? En Bolivia, después de que ha habido el decreto de cierre de fronteras, María René, yo personalmente he evidenciado de que no había control en los aeropuertos. Yo he venido desde España a Bolivia en uno de los últimos vuelos que ingresó. Ninguno de los pasajeros fue sometido a un control. Se nos ha preguntado dónde íbamos a ir, si iba a haber un carnet de seguimiento. Inclusive, María René, autoridades del Estado no han cumplido los 14 días de cuarentena. Ninguno. Han estado con periodistas, han estado con población antes de esos 14 días. Entonces, ¿de qué controles efectivos nos está hablando el Estado? ¿Cuáles son esos controles?
La población no solamente no se va a quedar en cuarentena indefinidamente. Necesitamos una política pública de salud que sea coherente, que sea técnicamente fundada para enfrentar el COVID. En ese momento, como defensora, a mí me duele. Tengo varios grupos en varios lugares del país que no tienen alimentos. Se nos ha hecho esperar más de 4 o 5 días para decirnos que no iba a haber una canasta familiar en especies y no va a haber económica. María René, están jugando con las esperanzas de la gente. Y así no se puede. Defensora, varias respuestas simultáneamente. Tenemos información que mañana está llegando uno de 5 aviones que va a transportar, entre otras cosas, barbijos, ropa de bioseguridad para quienes están en centros de salud. Por otro lado, tenemos también la información de que están llegando las pruebas. Inicialmente se dijo que el país adquiría una cantidad limitada, que luego había un desabastecimiento del mercado mundial y posteriormente tenemos la otra información de que se ha habilitado tanto laboratorios privados como otros laboratorios públicos, además del INLASA y el Senatrop. Esto para que se puedan realizar, porque coincidimos en que se tienen que realizar varias pruebas de manera masiva para ejercitar el control. Pero en medio de esto, defensora, el ciudadano, por un lado las limitaciones que tiene el país y por otro lado el ciudadano boliviano, ciudadanos que se comprometen a mantener una cuarentena toda vez que han retornado del país y han organizado churrascos para compartir con la familia. Hay varios elementos a tomar en cuenta en la situación en la que nos encontramos, donde una vez más se pone de manifiesto que somos un país pobre, que se ha desatendido de gran manera al sistema de salud a lo largo del tiempo. Quiero pasarle, por favor, el turno a Ramón Grimal, que tiene varias interrogantes también sobre la mesa. Vamos, Ramón. No, simplemente, defensora... Mariana, solo una aclaración. Por supuesto. Todos estos equipos de bioseguridad tendrían que haber llegado a Bolivia no ahora, tendrían que haber llegado en diciembre. Se está exponiendo a policías y militares con muy baja protección en términos de bioseguridad a cuidar a la población, descuidándose ellos mismos, por un lado. Todos estos equipos, se sabía a nivel Latinoamérica, el 2018 que venía la pandemia. Para septiembre del año pasado, se había, entiendo, ya notificado a todos los estados de que esto iba a ser muy fuerte en Latinoamérica. Y además, habían ya criterios técnicos de la OPS que decían dentro de los países de Latinoamérica que no iba a poder sostener a nivel del sistema de salud esta pandemia era Bolivia. Bolivia desde septiembre del 2019 tenía conocimiento como estado de que no estábamos preparados para la pandemia. Entonces usted me dice, yo entiendo, yo saludo que ahora que estamos en abril se hagan las compras de reactivos. Pero no pueden echarle la culpa a la población de la situación en la que estamos. Estas campañas de prevención, estas campañas de concientización de lo que es el coronavirus, ¿deberían haber empezado en marzo? ¿O debieron haber empezado en diciembre, enero, febrero? ¿Cuándo debieron haber empezado? No le echen la culpa a la población. Ahora, sí, la población es totalmente responsable, más aún aquella que tiene acceso a medios de información para saber la gravedad o el peligro en el que se encuentra Bolivia en este momento. Ahí todas y todos tenemos que asumir las responsabilidades. Esas personas que han hecho churrasco viniendo del exterior, esas personas que se han ido a bodas, inconscientes, poniendo en peligro al resto de la población, la totalmente reprochables, pero no por casos se pueden generar políticas públicas. Eso es irresponsable. Defensora, buenas noches. Han habido 14 años, casi 15 años para generar políticas públicas en salud y está claro, a raíz de la crisis generada por el coronavirus, por el COVID-19 en el país, que esas políticas no han existido. ¿Dónde estaba la Defensoría del Pueblo en ese tiempo, en ese momento tan importante? ¿Dónde estaba usted? Si dice que el 2018 y el 2019 ya se sabía, ¿dónde estaba Nadia Cruz? Perfecto. Primero, la Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento al sistema de salud en Bolivia y ha exigido que exista un sistema único de salud desde el 2013, Ramón, oficialmente. No a mi cargo, yo no estaba como defensor, era otro defensor.
2013 es el primer pedido que hace la Defensoría del Pueblo de Bolivia al Estado para la implementación de un sistema único de salud. Si usted ha leído las recomendaciones de cuáles son los estados más preparados para enfrentar una pandemia de este tipo, son aquellos estados que tienen sistemas únicos, sistemas públicos de salud, de acceso irrestricto. Segundo, nosotros hemos hecho evaluaciones al sistema de salud, no solamente el 2013, lo hemos hecho el 2015, el 2016, y bajo mi gestión, que es la que me corresponde del 2019, se le ha entregado al anterior gobierno un informe especial sobre la situación de los sistemas, del sistema público de salud en los primeros niveles de atención integrada. Este informe, mi persona, de forma física, en persona, se le ha entregado este informe al actual ministro de Salud. Y se le ha dicho, ministro, tenemos falencias en el primer nivel, que es el más cercano a la población. Acá le he dejado los listados de lo que le falta a cada centro público, cada centro de primer nivel integrado público, para que el ministro tome las acciones. En febrero de este año, Ramón, nosotros hemos hecho las consultas de cómo se iba a enfrentar el COVID-19 o la pandemia, tomando en cuenta que ya habíamos realizado verificativos defensoriales en Desaguadero y teníamos constancia de que había una zona de aislamiento para 2 personas en una de las fronteras más fluidas que tenemos dentro de nuestro estado. Tengo la respuesta del Ministerio de Salud donde nos decía que todo estaba bajo control, que en todo caso habían responsabilidades compartidas por tema de competencias y de autonomía y competencias. En ese momento ya se estaban deslindando de responsabilidades en un tema competencial que sabemos que en Bolivia no ha funcionado. Entonces, lo otro, el Estado tenía conocimiento del 2018. Esta información nosotros la hemos conocido recientemente como Defensoría del Pueblo y como sociedad en general. Pero recién han revelado que los primeros informes de la OMS, OPS, han salido el 2018 para los estados. Defensora, y que habría sido pública para los estados el 2019. Defensora, entonces, qué lástima que ningún gobierno haya prestado atención a la salud en la dimensión que se requiere. Qué lástima que tenga que ser una pandemia de estas características, tan dura, tan mortal, la que nos sacuda. Ojalá haya un antes y un después. Me gustaría que volcásemos el tono de esta entrevista a un ala constructiva, donde, por ejemplo, se entienda que fue un error, fue un delito en su momento la realización de esta celebración en Patacamaya. Hoy se reportaban 2 fallecidos en la ciudad de El Alto, se reportaban 2 nuevos casos, en la ciudad de El Alto que tenían relación con esta festividad. Hay 2 casos en observación que están en Potosí, en similar situación, y así sucesivamente. Volquemos esta entrevista, defensora, yo creo no a sacar cuentas, la gente ya sabe que nadie prestó atención. Volquemos esta entrevista a pedir y a unir nuestras voces para que la gente guarde la cuarentena. Si no, como vamos a ver más adelante en el programa, el saldo puede ser desastroso. Le pido por favor, a modo de cerrar la entrevista, que hagamos este pedido, si es posible. Claro que sí, María René. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias que está desde los canales que puede, incentivando, impulsando para que la gente cumpla la cuarentena. Pero aquí hay que ser muy claros, no todos pueden cumplir en las mismas condiciones la cuarentena. Y en este tipo de pandemias, María René, Ramón, o sale toda la población, salimos el 100% de la población, porque por un caso nos podemos quedar y jalar en una segunda ola todos. Por eso acá es importante la responsabilidad del Estado, de poder entender que este Estado, que Bolivia, no está compuesto homogéneamente. Hay desigualdades, hay poblaciones que requieren mayor atención, sí. Hay diferencias entre las regiones. Entonces, consignas políticas o consignas institucionales no sirven para enfrentar la pandemia. Yo llamo a la reflexión a la presidenta y al gobierno. Llamo a la reflexión para que unidos pensemos en todas y en todos. De esta pandemia no vamos a salir con egoísmo, no vamos a salir con rédito político. Particularmente a la Defensoría del Pueblo lo que le preocupa más es la gente que está en mayor situación de vulnerabilidad,
y que lastimosamente muchas veces no tiene voz. Sí, Yo sí, para hay ellos, mucho y por para hacer. ellos es necesario que sean escuchados. No como frentes políticos como se ha pretendido. Tampoco el encierro es esa solución. Yo le digo a María René, pueden encerrar a todos los irresponsables en este momento y pueden generar lo único, focos de infección o focos de virus en las cárceles. ¿Dónde están las cárceles? Están en los centros de las ciudades. Eso también llega a ser irresponsable. Por eso hay que entender que nuestro país no es homogéneo, tiene sus propias características y en ese marco tienen que ser las políticas. Yo llamo a toda la población. Hagamos todos los esfuerzos desde las posibilidades que tengamos para poder cumplir esta cuarentena responsablemente. Es la única forma de salvarnos todas y todos la vida, pero también al gobierno. Tenemos que pensar en todas y en todos. No podemos dejar que esta pandemia venza, porque de en juego no está la política ni está el gobierno, está toda la población. Así es, defensora, estamos todos en esto. Si uno no hace o el otro no hace esta cuarentena, nos pone en riesgo a todos y de nada sirve todo el esfuerzo que se está haciendo como país. Muchas gracias, defensora, muy buenas noches. Buenas noches.